Hola guerreros, cuando entrenamos solemos usar montones de ejercicios diferentes y por ejemplo si un novato ve la cantidad de máquinas que hay en el gimnasio dirá necesito un entrenador porque todo es como una ciencia nuclear. Pero realmente todo es tan complicado. Hoy te daré la respuesta y encima al final te daré la rutina de ejercicios que puedes usar. ¡Vamos! Para entender el problema en su raíz tenemos que analizar para qué tipo de movimientos está diseñado el cuerpo humano. Realmente son solamente tres categorías en las cuales se podría dividir todo. Es empujar, jalar o agacharse, o mejor dicho, también levantar algo del suelo. Obviamente podemos hacer todo esto con ángulos diferentes y de maneras diferentes, pero realmente es solo esto. Así de sencillo, querías subir al árbol o mover algo hacia ti, usas los músculos responsables por jalar. Querías empujar a tu enemigo o algún objeto de ti, obviamente usarías los músculos de empuje. Y cuando agachas, caminas o levantas algo del suelo, usas tus palitos. Y estos movimientos básicos que hemos hecho toda la vida son maravillosos porque son compuestos, lo que significa que usamos varias articulaciones a la vez para realizar el movimiento. Asimismo, tenemos que entrenar dando toda la prioridad a los ejercicios compuestos, porque en la vida real no vas a aislar solo tu brazo para empujar o para jalar algo. No, perdón, aquí hay una situación en la cual todavía no te podemos confiar. Pero bueno, los músculos responsables para empujar son pecho, hombros y tríceps, y para jalar los músculos de espalda, bíceps y antebrazos. Como ves, por ejemplo, el bíceps no te va a empujar y jalar a la vez. Y la explicación a esto es más que sencilla. El movimiento se realiza cuando el músculo se contrae. Ahora, llevando el brazo a mi cuerpo, trabaja el bíceps. Y si lo quiero extender otra vez, ahora es el tríceps que tiene que contraerse para que eso ocurriría. Y asimismo, ejecutando solamente tres tipos de movimientos, podemos abarcar todos los músculos en nuestro cuerpo ya solo con esto. Y de hecho, aquí va mi historia. Hubo tiempo cuando entrenaba algo a la loca y venía al parque para hacer lo que me venía a la cabeza. Pero después me aburrí de la falta de estructura y de centrarme en aprender elementos, que por cierto también es una malísima manera de hacer los entrenamientos. Entonces ahí empecé a centrarme en hacer el trabajo más dividido. Un día en barra, como por ejemplo dominadas, muscle ups y todo este rollo, y otro día los ejercicios de empuje tipo fondos y flexiones. Después agregué la pata y a veces todo mezclado, trabajo de cuerpo completo. De hecho, con este tipo de periodización entrenarías solamente un grupo muscular a la semana, porque normalmente se hace un entreno push, un entreno pull y otro de pata a la semana. Obviamente no es una regla irrompible que no se puede mezclar, pero mejor que estés consciente de los grupos que estás trabajando. Y si estás consciente, evitarás que el mismo grupo muscular se sobreentrena. Por ejemplo, hoy hiciste press banca y dominadas y mañana haces fondos y el ejercicio para la espalda llamado row. Ahí sí tienes los ejercicios diferentes y hasta cambias los ángulos, pero en su esencia estás trabajando los mismísimos músculos otra vez. Dividir por push, pull y squat no es la única manera de dividir los entrenamientos, obviamente, pero entendiendo este concepto ofrece ventajas sobre una simple división tipo un día brazos, otro día pecho, porque va más en acorde de cómo nos movemos. Por ejemplo, si tienes un día de brazos haciendo algo como press militar para los hombros y tríceps y después tienes el día de pecho con press banca, así estás trabajando hombros y tríceps de nuevo. Entonces ahora volvamos al gimnasio otra vez ya que entiendes mucho mejor varias cosas. Para empezar, ya ves que prácticamente todas las máquinas se puede tirar a la basura. No son ejercicios compuestos, no son movimientos que nuestro cuerpo hace naturalmente. Muchos ejercicios de aislamiento es una mamada de gallo también por la mismísima razón
y si ya vas a aislar hombros, por ejemplo, más te vale usar pesos libres. Entonces, ¿qué nos queda realmente? Nos queda algo que puede acordar hasta un niño. Para empuje, algo como press banca y flexiones. También los fondos o press militar son otros ejercicios buenísimos compuestos. Para el jale, algo como dominadas y row. Para la pierna, sentadilla o peso muerto, por ejemplo. Puedes hacer 20 tipos de dominadas diferentes si se te ocurre, o 10 tipos de sentadilla diferentes, pero igual dominada sigue siendo dominada y sentadilla sigue siendo sentadilla. Ahora aprovecho para explicar algo. Digamos, si no te gusta el gimnasio, pero más que todo por falta de aire, la música que ponen, o puede ser por la gente que va ahí y falta de ambiente. En la casa no puedes entrenar porque no tienes espacio, pero todavía quieres estar mamado. Entonces press banca o row no puedes hacer. De lo que mencionamos, lo que te da hacer en la calle son dominadas, flexiones o fondos y sentadilla si encuentras una buena piedra o compras chaleco. Agregas un poco de peso a dominadas y flexiones para la sobrecarga progresiva y ya está. Así tenemos la sopa lista y es otro comprobante que calistenia con peso y toda esta mamada no existe. Es solamente un entrenamiento tradicional simplificado para hacer al aire libre con lo que se puede en condiciones de calle. Puedes hacer esto mismo en el gimnasio también. Y esto no te hará calisténico, esto solo significa que tú haces así simplificación de las cosas, que realmente es bueno. No pierdes tu tiempo en maquinitas y todas estas mamadas, sino cada vez vas más al grano. De hecho, si haces los entrenos de push, pull y squat muy bien, bastaría que entrenas 3 veces a la semana. Agarra los ejercicios que acabé de decir y así tienes la rutina. Cuando te aburres, haz un día cuerpo completo. Cuando descansas y quieres entrenar más, haz abdominales. Cuando quieres rematar ciertos grupos musculares, cuando quieres aislar o si ya quieres hacer algo como día de brazos, usa solo pesas libres y evita maquinitas y cablecitos. Ahora a entrenar y no olvides que el mejor guerrero es el guerrero que no escucha Maluma en su entrenamiento. Nos vemos.